Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para todos los seguidores de la radio Huancavilca. Mira, tal vez empiezo por esa tercera parte. Nosotros hemos dicho que para sobrevivir hay que abrir la actividad comercial, la actividad productiva, que es la que genera la mayor cantidad de empleos del país, la que genera los impuestos, la que da soluciones para todo tipo de necesidades. No puede vivir en semáforo rojo y peor aún en semáforo amarillo toda la vida. Ya son más de 60 días de confinamiento que han significado pérdidas en ventas por más de 12.000 millones de dólares. Por eso nosotros decimos que para sobrevivir hay que abrir, recordando que la naturaleza de la economía ecuatoriana es altamente informal. 6 de cada 10 personas que trabajan en el Ecuador lo hacen de una manera informal. Eso significa que el comercio formal tiene doble golpe. Por un lado, pues haber estado encerrados más de 2 meses, pero por otro lado, la actividad informal nunca ha parado. Entonces, cuando el comercio formal va abriendo, luego se encuentra con la realidad de que hay muchas ventas que quiere realizar, pero que son ventas que no es que lo han estado esperando, sino que son ventas que ya han sido realizadas por la informalidad. Por eso nosotros hemos dicho, para sobrevivir hay que abrir. En el caso de la propuesta de la Cámara de Comercio de hace más de un mes, cuando decíamos que había que permitir las ventas con entrega a domicilio, se logró hacer por toda la presión que hicimos, pero siempre tarde, el gobierno tomando decisiones tarde. Ahora con el tema del paso de los semáforos, si bien le han mandado la pelotita, la responsabilidad está compartida con los COE cantonales, pero insistimos, cuidado, es demasiado tarde, y para cuando digan en sus marcas listo fuera, ya estamos en verde, sean muy pocas las empresas que verdaderamente puedan salir disparadas, puedan salir corriendo, porque muchas ya habrán pasado demasiado tiempo encerradas y se habrán comido todas sus reservas de liquidez. Entonces, en concreto, para sobrevivir hay que abrir y hay que ir encontrando una nueva forma de hacer negocios. Es importante estas normas de seguridad, de uso de mascarilla obligatorio, lavado de manos, distanciamiento social. Todo eso está muy bien y hay que hacerlo y hay que insistir porque eso se tiene que dar. El gobierno tiene el rol de concientizar, pero no podemos seguir encerrados esperando en que la gente pues algún día amanezca ya una cura. Si vamos a estar esperando eso, al final se nos va a ir todo el año. Entonces, eso por un lado, para sobrevivir hay que abrir. Luego en el tema ya de las medidas que está tomando el gobierno. A ver, sin duda que todo lo que sea en el ámbito de generar mayores facilidades para contratar, por un lado, y por otro lado, que signifique traer recursos frescos de afuera, es algo positivo. Tal vez lo que podemos decir es, caramba, le ha tocado al Ecuador sufrir extra porque esta pandemia, esta crisis del coronavirus nos agarró ya con una economía bastante enferma. Entonces, son medidas que se las pudo haber tomado un mes antes o un año antes inclusive, porque eran medidas necesarias desde antes del coronavirus, tanto traer plata fresca de afuera como dar mayores grados de libertad económica, empresarial, laboral en el ámbito del mercado de trabajo. Entonces, que exista la posibilidad de traer plata de afuera está muy bien. Eso es lo que siempre insistimos que hacía falta. Tal vez ustedes recordarán que como Cámara de Comercio, semanas atrás, nosotros nos paramos tieso con respecto a la pretensión del gobierno de meterle la mano al bolsillo a la gente creando más impuestos. Decíamos que Ecuador era el único país en el mundo que se le ocurría meterle la mano en el bolsillo a la gente en esta situación, con este impuesto a los trabajadores y empresas. Tanto fue, pues, digamos, la posición fuerte de la Cámara de Comercio, de la Federación de Cámaras y de los gremios productivos que se logró desanimar al gobierno a irse por ese camino. Nosotros decíamos que eso era como que estás en una piscina y le sacas agua a la parte honda para ponerla en la parte baja, o sea, no está subiendo el nivel del agua, está simplemente moviendo la liquidez, y que la solución era traer liquidez de afuera. Bien que el gobierno ha escuchado, bien que ahora sí se va a ir por ese camino. Pero en el ámbito laboral aún hace falta que esas reformas sean más prácticas, sean aún más modernas, sean aún más profundas. Si Ecuador quiere salir adelante, el ámbito laboral tiene que ser parte de la solución y no puede seguir siendo parte del yunque que nos tiene anclados al problema del pasado. Ecuador, de acuerdo al Foro Económico Mundial, tiene uno de los mercados laborales más rígidos del planeta. De hecho, es el quinto peor mercado laboral. ¿Cómo se cambian las cosas? Necesitamos tener un mercado laboral moderno. ¿Con qué tipo de reformas? Reformas que permitan libertad para las partes. En concreto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, contratos por horas. Cuando
existe la posibilidad de tener contratos por horas, eso es un mecanismo simple y claro para que la economía pueda recuperarse y salir adelante. Todas las economías del mundo con esta crisis del coronavirus están cayendo en crisis, están cayendo sus economías, pero el problema no es tanto si la economía cae, el problema es cuánto tiempo va a tomar para que se recupere. Y los países que más rápido se van a recuperar son aquellos que tengan economías más libres y mercados laborales que permitan mayor facilidad para la contratación, es decir, mercados laborales con mayor flexibilidad laboral. Eso quiere decir contratos por horas principalmente. Eso es un tema que Ecuador tiene que conversarse, tiene que resolverse, y hay una gran oportunidad para que podamos ser una de las economías que salga más rápido de la crisis y no más bien que se quede tanto tiempo estancada en la crisis. Economista Clever Chica, lo escucha el economista Pablo Arosemena. Hola, ¿cómo está mi querido Pablo? Un gusto de saludarlo. Espero que esté bien de salud y la familia también. Ahora, usted, Pablo, siempre ha estado luchando por los emprendedores, permanentemente, yo diría. Y el presidente de la República acaba de decirle a todos los ecuatorianos que ha creado una línea de crédito que superan los $1.000 millones para la pequeña y mediana empresa. ¿Correcto? Muy bien. La pregunta que le hago a Pablo Arosemena es, ¿será que esos fondos llegarán a esas pequeñas empresas, a esas medianas empresas, o vamos a tener las mismas prácticas de décadas anteriores, donde se captaban los créditos baratos o blandos y se destinaban para otra cosa menos para la que se pidió? ¿Cómo vamos a supervisar? ¿Cómo vamos a observar? Yo me presto para colaborar como presidente de Aero Nacional. Usted tiene también que meterse al grupo, porque lo importante aquí es administrar bien esos recursos para reactivar el aparato productivo, como lo dijo usted hace poco. Si estamos en verde después de 3 meses, ya casi nadie arranca. Usted. Claro, gracias, Clever. Afortunadamente bien de salud, espero que también todos bien por su lado. A ver, en el tema de estos recursos para los emprendedores, sin duda uno de los principales problemas que tienen los emprendedores antes de la pandemia, durante la pandemia y probablemente durante buen tiempo es el tema de la falta de liquidez, la falta de recursos. Por una serie de razones el emprendedor no encuentra liquidez. Ahora el gobierno habla de hasta $1.000 millones de recursos para emprendedores. Entonces la idea en principio, es una buena gestión, pero como dicen en el mundo empresarial, planificación, lanzar ideas, bastante gente puede lanzar bastantes ideas. El problema no son las buenas ideas, el problema es la ejecución de las buenas ideas. Entonces aquí lo que nos tiene que ocupar es cómo ayudamos a que el gobierno ejecute bien esa idea y que esa plata no se pierda en el camino, porque a cualquiera de nosotros cuando estamos hablando de recursos del gobierno, pues lo primero que se nos viene a la mente son los episodios recientes y permanentes de despilfarra, de corrupción, de feria de la alegría, digamos, donde los recursos no se canalizan bien, no se manejan de forma transparente y eficiente. Entonces, digamos que hay varias maneras, ¿no? Si el Estado va a estar dando directamente estos recursos, yo pienso que esa no es la forma correcta. Directamente me refiero a través de la banca pública. Creo que esa no es la manera. Creo que el rol de la banca pública para este tipo de casos es más bien ser como de segundo piso, es decir, canalizar recursos a través de entidades privadas. Sobre eso, si se pueden poner los focos reflectores de la sociedad civil, como por ejemplo de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, los gremios productivos, digo focos reflectores, es decir, involucrar como veedores, como ser parte del proceso que está viendo que esos recursos efectivamente se canalicen y lleguen a donde tienen que llegar. Eso me parece que suma y que aporta a una iniciativa del gobierno, que como decimos, la idea puede ser buena, pero si la ejecución es mala no sirve de nada la idea. Entonces,
yo creo que ahí sí tenemos que dar nosotros el paso de no solamente pues opinar, sino ayudar a que este tipo de iniciativas lleguen a puerto seguro, porque sin duda si Ecuador va a salir adelante, yo digo, hay dos razones. Por un lado, a nivel macro, el entorno, las reglas del juego tienen que ser reglas flexibles. Si estamos pues amarrados con reglas del juego, no hay forma de salir adelante. Pero, entonces, por un lado, hay un rol importante en cuanto que el gobierno baje impuestos, que el gobierno dé mayor flexibilidad laboral, que baje la carga de tramitología. Esa es la parte que puede hacer el gobierno a nivel macro, poner unas reglas del juego que permitan salir adelante. Pero por otro lado siempre hay una parte micro y son los emprendedores. Y no hay país que salga adelante sin emprendedores. Y el emprendedor es la persona que tiene ganas de hacer algo por su vida más allá de lo normal, ¿no? Un emprendedor es una persona que está dispuesta a correrse un riesgo que mucha gente no está dispuesta a correrse. El emprendedor es una persona que dice... no quiero conseguir trabajo, quiero crearme mi propio trabajo, y el emprendedor comienza como un autoempleado. Entonces, una persona que se da trabajo a sí mismo, que no tiene la certeza que va a recibir un cheque en quincena o a fin de mes, pero que lo hace con la expectativa de poder crecer lo suficiente para ser autónomo e independiente en el mediano o largo plazo. Entonces, en los países que salen adelante son los países que tienen muchísimos emprendedores. Ecuador es un país donde 1/3 de los trabajadores trabajan por cuenta propia, de alguna manera son emprendedores. Aquí tenemos el ADN del emprendedor, tenemos el bichito del emprendimiento. Tal vez lo que ha faltado es ese acompañamiento de reglas de juego como país que le hagan la vida más fácil al emprendedor, no más difícil. Yo siempre he dicho que ser emprendedor es dificilísimo. Si fuera fácil, pues todo el mundo sería emprendedor. Entonces, el gobierno no tiene por qué hacérsela más difícil al emprendedor. En concreto, cuando, por ejemplo, es muy difícil crear una empresa, me refiero a constituir legalmente una empresa, o cuando es muy complicado contratar a gente, los temas laborales que hablábamos hace un momento, o cuando, por ejemplo, el tema impositivo, no solamente que son muchos impuestos, sino que es complicado de poder pagarlos. De acuerdo al Banco Mundial, en Ecuador toma más de 664 horas al año para que un emprendedor pueda pagar los impuestos. O sea, fuera de que tienes que pagarlos, tienes que dedicarle 664 horas al año para poder organizar esos números y pagarlos. Entonces, todo lo que signifique bajar impuestos, flexibilizar el ámbito laboral, simplificar la carga de tramitología, es algo que va a ayudar al entorno de los emprendedores. Eso, sumado a recursos debidamente canalizados, donde la sociedad civil puede participar para prender los focos reflectores y que sea un proceso transparente, yo pienso que eso ayuda. Entonces, al César lo que es del César. Estas últimas medidas que se han conocido de parte del gobierno son buenas medidas en su mayoría. Ahora lo que toca es, como sociedad civil, ejercer presión para que la ejecución sea correcta, porque si no, pues cuidado, pasa lo que ha sido bastante frecuente con este gobierno, y es que lanzan un globito de ensayo, lanzan una idea, y luego la gente se olvida 2 o 3 semanas después y nunca se aterrizó esa idea. Entonces, es importante hacerle seguimiento en este caso pues a este enunciado del presidente para que efectivamente se cumpla y tengamos pues un país con menos burocracia, con menos tramitología, con más recursos frescos, y que esos recursos se canalicen a los emprendedores que son las personas que más los necesitan. 7 de la mañana, 53 minutos, dialogando con el señor economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aquí en Caché FM 90.9 y Huancavilca 830 AM. Yo le agrego a su comentario, que por cierto es bienvenido, mientras un gobierno no tenga capacidad para llegar a acuerdos políticos que conlleven a los beneficios que la sociedad civil necesite, no avanza el país. Porque hay siempre que crear un buen ambiente comercial, pues, Pablo, siempre. Y siempre los gobiernos deben de tener finanzas públicas sanas y transparentes. Y de eso es que nosotros tenemos que todos los días estar diciendo, comentando y exigiendo. Ahora, esto de
cambio de los horarios y de la modalidad, etcétera, laboral, es un avance, nada más, porque no es lo óptimo, como usted lo dice. Lo primero también hay que decirlo, el empresario tiene que ser justo con el empleado. Y ese empleado tiene que ser 100% idóneo. De lo contrario, no avanza nada. Entonces, mi estimado Pablo, nos queda todavía la tarea larga. Tenemos que bajar el IVA. Lo tenemos que bajar. Ya el presidente acaba de decir que las gasolinas se liberan. Correcto, ya. Pero necesitamos bajar impuestos. Necesitamos, como usted dice, la tramitología, casi que eliminarla. Y tenemos que aplaudir esta eliminación de 10 empresas que acaba de decir el presidente, entre ellas TAME. Y ha dicho esta mañana el presidente que con todas las acciones y decisiones que ha tomado, el gasto corriente bajará en 4.500 millones de dólares. Ver para creer. Bueno, nos queda seguir avanzando y seguir trabajando a todo esto que va a hacer la Cámara de Comercio. Estoy totalmente de acuerdo, me sumo con usted, hagamos equipo de veeduría para que estos pocos recursos, ante las necesidades ilimitadas, se canalicen correctamente. Usted. Sí, la sociedad civil es parte siempre de la solución para sacar adelante un país. Y una sociedad civil no puede estar dormida, anestesiada, sino que tiene que estar despertándose y tiene que estar siempre muy atenta y vigilante de las cosas que el gobierno hace o deja de hacer. En este caso, hay anuncios positivos, entonces me parece que el rol debe ser de seguimiento y de orientación para que la ejecución sea la correcta. En el caso de los recursos, que se canalicen y lleguen de forma transparente y de forma más eficiente a los emprendedores, conocer los detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Entonces es importante eso. Y luego también hay que decirlo, ¿no? Nosotros como gremio hemos venido hablando algún tiempo del ABC del comercio, y de alguna manera el presidente está anunciando medidas que van de la mano con ese ABC del comercio. El ABC del comercio es esta noción de las cosas más básicas que la actividad comercial necesita para salir adelante. Cuando uno tiene un vehículo y el carro le empieza a dar problemas, uno dice, ¿sabes qué? Lo voy a llevar al taller para un ABC. De alguna manera, la Cámara de Comercio ha sido una suerte de taller para las medidas del gobierno, en el sentido que siempre estamos haciéndoles el examen del ABC. ABC quiere decir 3 cosas, A, B y C. A, de abrir mercados. B, de bajar impuestos, bajar trámites, y C, de crear confianza. Entonces, es importante que el Ecuador retome la ruta iniciada a principios de este año, cuando se hizo el viaje a los Estados Unidos de Norteamérica para afianzar lo que eventualmente será un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Hemos estado estos meses metidos en el problema de la pandemia, pero ya hay que levantar de nuevo la mirada hacia el horizonte y volver a encaminar el país y no dejar de tener ese acuerdo firmado en este mismo año, de ser posible. Sería un gran legado para el resto de gobiernos que vengan, el siguiente gobierno el próximo año. Entonces, abrir mercados es clave. Luego el tema de bajar impuestos, usted menciona un tema con el IVA clever, y hay otros impuestos más. En su momento le hemos dado batalla al anticipo del impuesto a la renta, se fue, pero hay otros impuestos que le siguen haciendo mucho daño a la economía, como el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que justamente es un impuesto que perjudica la actividad comercial, que perjudica los acuerdos comerciales. Entonces, ese ISD también debe ser un impuesto que el sector productivo, la sociedad civil, lo tiene que tener en la mira para que sea eliminado. Y luego decíamos el tema de crear confianza. Y uno crea confianza en la vida cuando uno es coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces volvemos al inicio. El gobierno ha dado
comunicación a medidas que son sensatas, liberalización de combustibles, también es algo que como gremio lo venimos presionando hace algún tiempo. Hablan de reducir burocracia, de reducir compras públicas del Estado que no se han estado haciendo precios en el mercado, hablan de traer recursos frescos. Todo eso es coherente con un ABC, entonces nos toca hacerle seguimiento a esas medidas para que efectivamente lleguen más temprano que tarde, ¿no? A veces más vale tarde que nunca, pero también en momentos de crisis es importante tener un sentido de urgencia y la implementación de esas medidas tiene que ser para antes de ayer y como gremio estaremos al pendiente para que se cumplan con sentido de urgencia. Muy bien, señor economista Pablo Arosemena Marriott, la seguimos en cualquier momento porque la tarea no se ha terminado. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, saludos a todos los seguidores de Huancavilca y con muchas ganas pues de seguir aportando en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.